Local. Y transmitir. Ya puedes. Bienvenidas todas las que se van conectando. Vamos a dar 5 minutos para que terminen de entrar todas las que tienen que entrar, ¿ok? ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Jacqueline nos acompaña. Sigue en reposo, así que les pido una disculpa por medio mío por no estar presente por completo. Sin embargo, aquí está y yo soy su portavoz. Esta noche me da muchísimo gusto presentarles a Fedra. Fedra es una amiga muy querida que conocí hace algunos años. Es ingeniero industrial y yo la conocí en la maquiladora, la conocí con un sistema de gestión de calidad y pues aprovecho este espacio, Fedra, para darte las gracias porque parte de lo que yo soy ahora es gracias a ti. Este es un grupo de mamás emprendedoras en su mayoría, que pues no se busca otra cosa más que fomentar la capacitación, el emprendimiento y se busca el que una mujer impulse a otra mujer. Obviamente también invitamos a hombres a que participen, pero pues le damos la preferencia a las personas que son del género femenino. Entonces, Fedra, bienvenida y por favor, te cedo a ti la palabra. Yo voy a estar con mi cámara apagada para que tú seas la que nos platica y ahorita en un momentito intervengo yo contigo para hacerte preguntas y esas cosas. Pues buenas noches y gracias por estar aquí acompañándonos como siempre. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecerle a la Asociación de Mamás Emprendedoras y especialmente a Erika por la oportunidad y la invitación de compartir el espacio con ustedes hoy esta noche. Mi nombre es Fedra González, yo soy directora del despacho de consultoría Organiza tu Empresa. Desde hace más de 20 años, yo me dedico, como les platicaba hace rato Erika, a implementar sistemas de gestión, principalmente de calidad, como sería el ISO 9000 en diferentes empresas. Cuando yo empecé a trabajar en esto, las empresas que me tocaron fueron grandes, fueron maquiladoras y yo aprendí mucho de ellas. Y cuando decidí poner mi propio despacho, pues obviamente comencé a trabajar también con empresas pequeñas, con pymes pequeñas y medianas. Y para poderlas preparar para una certificación en ISO, yo tenía que acomodar sus procesos para que ellas pudieran cumplir con los requerimientos. Y conforme fui conociendo cada vez más de ellas, me di cuenta que había problemas que compartían la gran mayoría, que eran situaciones que yo me encontraba y tenía que resolver prácticamente siempre para poderles ayudar a que obtuvieran una certificación. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegaba con una pyme y le pedía su organigrama, la mayoría de las veces ese organigrama no existía. O si les preguntaba, bueno, ¿y cómo tienes escrito, definido el entrenamiento que tú le das a un empleado nuevo cuando llega?
pues la respuesta generalmente era que nada más se me quedaban viendo y pues no, pues no tenemos. Ok, y como esas cosas había varias. Y entonces, en mi afán de ayudarlas, me puse a investigar y encontré que realmente hay pocas opciones de metodologías para empresas, especialmente pensadas para empresas chiquitas, ¿no? Cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñan casos de estudio y eso, generalmente son para empresas muy grandes, ¿no? Que ves la situación de Starbucks y la de FEMSA y la de empresas, la de Apple y así. Y luego llegas y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi empresa de 10 gentes, verdad? Que no tiene ni los recursos, ni el tamaño de Apple, ni de Coca-Cola, ni de nadie de ellos. Entonces, básicamente, el usar una metodología para una empresa grande en una chiquita, pues es como si yo les preguntara, a ver, ¿cuántos caballitos de tequila te puedes tomar tú como adulto? Y ahí sí ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero vamos a suponer que me pueda tomar 3, ¿sí? Y entonces, si tú consideras mi peso y mi estatura, pues entonces a un niño de unos 6 años, que será como la tercera parte mía, no, fue un poquito más, pero es como si entonces le damos uno porque es proporcionalmente más chiquito y le toca uno. Pues no. De la misma manera que eso no es apropiado para un niño, las metodologías de empresas muy grandes pues tampoco eran muy apropiadas para las pequeñas, ¿no? Entonces, de ahí fue que me nació la inquietud de empezar a desarrollar las mías para aplicarlas en este tipo de empresas. Y entonces, el tema de hoy tiene que ver con una de las situaciones que me he topado más común en las pymes y una pequeña metodología que diseñé para poderlas apoyar. Entonces, para que podamos conocer esta situación, les voy a contar, si la presentación me lo permite, les voy a contar una historia, ¿sí? Que uno aprende mucho más escuchando historias. Entonces les voy a platicar la historia de una empresa que, por ponerle algún nombre, le vamos a llamar Yogurts Acme. Y entonces esta empresa de Yogurt Acme empieza como muchas pymes, ¿no? Su historia. Una pareja decide poner su negocio con una receta muy buena del yogur que hacía su abuelita o la familia y empieza a trabajar desde su casa, ¿no? Cualquier semejanza que le noten a la realidad es completamente intencionada. Entonces vamos a ver aquí esta historia, ¿no? Entonces vamos a llamarles a esta pareja Luis y Mariana por ponerles también algún nombre. Entonces ellos empezaron juntos y Luis se encargaba de los dineros, de las finanzas, de las compras y de las ventas. Y Mariana pues se encargaba de la logística, del almacén y de la producción. Y pues como su yogurte era muy bueno, tenía mucha aceptación y tenían muchos pedidos, hasta que llega un momento en que ellos dos ya no pueden y deciden entonces contratar ayuda. Y le hablan a otra persona, contratan a una persona, llamémosle Juan si quieren, y entonces ellos lo traen, pero realmente no tienen muy claro qué es lo que va a hacer Juan. Entonces, ¿sabes qué? Pues ayúdanos aquí en logística y en almacén y en compras y en ventas, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza a trabajar Juan, no lo entrena, no nada, así nomás para acelerar la aprenda de lo que vio. Y de repente entonces empiezan a hacerse un poquito bolas Luis y Juan con los pedidos de los clientes, que de repente Juan piensa que uno atendió a un cliente y viceversa y no lo atendió nadie o le enviaron el pedido doble o así. Y también empieza a haber un poquito de incidentes con los niveles de almacén con Mariana, ¿no? Que uno piensa que uno compró un producto y el otro piensa que fue el otro y así. Pero nada muy grave dentro de su percepción del asunto. Entonces resulta que le sigue yendo súper bien, el yogur se vende muchísimo, ya están entrando a otras ciudades y pues ya Juan ya no puede tampoco, ¿no? Y entonces traen a Ali, ¿sí? Traen a Ali. Y entonces pues Ali también, mismo caso, a ver, ayúdanos aquí en lo que puedas y pues le ayuda le ayuda en la logística a todo el mundo, a Mariana en la producción, a Luis en finanzas. Y a este punto pues los pedidos empiezan a llegar incorrectos. Cualquier cliente que quería yogur de mango se lo mandaron de fresa y cositas así, o empiezan a llegar tarde. Y luego empezamos a tener un poquito de problemas de flujo porque o no estuvimos facturando a tiempo o no estamos cobrando a tiempo y perdimos el primer cliente porque le mandamos 3 veces mal un pedido y se enojó y decidió comprarle a alguien más, ¿no? Y ahí como que apenas estamos empezando a ser conscientes en Yogurt Acme que hay un problema, ¿no? Y luego pues ya también Ali se satura y entonces llega Marta. Y a Marta la mandan a ventas y a producción y ahí sí ya el caos es abierto, ¿no?
Ya los pedidos son un desastre, están quejándose muchos clientes, estamos perdiendo clientes. Y en un acto de desesperación, pues ellos traen a Alejandra. Alejandra para que les ayude en las finanzas, en contabilidad, en compras, en almacén. Tampoco la entrenan porque ya la desesperación es tal que nadie tiene tiempo de nada y como dicen por ahí andan todos corriendo como pollos sin cabeza y pues Alejandra hace lo que Dios debe entender. Y entre lo que Dios debe entender pues está comprar ingredientes, pero no se coordina con Ali y entonces Ali piensa que ella compra la leche y los envases y Alejandra piensa que no y entonces empieza a haber faltantes en el almacén y luego pues producción se empieza a detener porque le faltan cosas y empiezan a tener que reponerle a los clientes productos que enviaron mal o que no se hicieron bien. Y entonces cada vez hay más errores, cada vez se pierden más clientes y a ese ritmo pues esta empresa de yogurts Acme pues no va a librar el año, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con yogurt Acme? Pues bueno, está víctima de lo que yo le llamo la telaraña organizacional, que es el desastre que se genera cuando empezamos a crecer contratando gente cuando no sabemos ni qué es lo que va a hacer, ni lo entrenamos y lo metemos como el borras, ¿no? Entonces eso se llama telaraña empresarial, lamentablemente es muy común en las pymes, tanto que ya hasta le diseñé una metodología para resolverlas, que al rato medio les platico. Y entonces, en resumidas cuentas, uno de los principales riesgos que tienen las empresas pequeñas es justamente el crecer de manera desorganizada. Así como tú dices, bueno, mi miedo más grande es que no venda. No, si vendes de más también te debe de dar miedo si no estás preparado para darle batería al crecimiento que vas a tener. Y parte de esa batería es lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Entonces, ustedes me preguntarían, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para evitar que mi empresa caiga en esta telaraña empresarial, en este desastre que se vuelve crecer de manera desorganizada? Bueno, hay una sola palabra que resuelve esa duda y es darle estructura, darle forma a tu empresa. Y eso es justamente el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo le damos forma? ¿Qué necesito hacer para darle forma y estructura a mi empresa? Obviamente, lo que les voy a platicar hoy está sumamente resumido porque implica mucho más cosas y el tiempo no nos permite entrar en más detalle, pero les voy a dar así a nivel general los pasos para ayudarles a entender qué implica darle estructura a la empresa, ¿no? El primer paso es entender a mi empresa, qué hace, qué quiere lograr, hacia dónde se dirige. La dirección de la empresa debe tener muy claro cuál es el rumbo, o sea, hacia dónde quiere que vaya su empresa, dónde la ve en 5 años, cómo le voy a hacer para llegar ahí, cuál va a ser mi estrategia para yo llevar a mi empresa a donde yo la veo en los siguientes 5 años. Y para esto, pues generalmente con un ejercicio de planeación, aunque sea muy rústico, no le hace, nos ayuda a entender ese contexto, a dónde vamos. Entonces, de perdida, misión, visión, valores, objetivos generales y estrategias de cómo vamos a llegar ahí son necesarios para que nosotros verdaderamente sepamos a dónde queremos llevar nuestra empresa. Y ustedes dirán, pues es que ¿cómo puedes tener una empresa y no saber a dónde la quieres llevar? Bueno, les diría que hay un montón y un montón con mayúsculas de empresas que no tienen claro esto. Y se los digo porque es un requerimiento de la norma y generalmente la mayoría no tienen un ejercicio que estén utilizando de planeación y que les sirva realmente para lo que lo quieren. Entonces, primer punto es hacia dónde quiero llevar a mi empresa. ¿Qué quiero lograr? Ahora, ya una vez que tengo claro hacia dónde voy a llevar a mi empresa, pues tengo que entender que todas las actividades de mi empresa son procesos. Las empresas están hechas de procesos. Sus actividades, todos son procesos. Si no entendemos esto y no visualizamos a la empresa como un conjunto de procesos, entonces va a ser muy difícil darle estructura y marcar actividades específicas que tenemos que hacer como en documentos como procedimientos instructivos, etcétera, ¿no? Ahora, recordando, un proceso, es un conjunto de actividades que transforman una entrada, un insumo, en una salida. Por ejemplo, aquí en su filmina pueden ver el proceso de coser, donde transformamos hilos, zippers, tela, etcétera, en un saco en este caso.
Y los procesos deben contemplar actividades de retroalimentación, es decir, ¿cómo voy a saber yo si lo que hice estuvo bien o cumplió con lo que se requiere o no? Y aquí es bien importante que tengamos algo presente, que es común que no lo tengamos presente, y es que los procesos son distintos de los departamentos. Me toca muy seguido cuando les ayudo a las empresas a estructurarse, que la gente piensa que el organigrama es como el mapa de procesos, igualito, ¿no? Y entonces, oye, esa actividad no me toca a mí, entonces no está en este proceso. No. Imagínense, por ejemplo, que vamos a hacer un proceso, a mapear un proceso de importación. Sí, vamos a definir. Este proceso de información ¿me siguen? A ver, aquí teníamos un problema. Permítanme un segundito. A ver, ¿allí me escuchan mejor? Yo sí Sí. te escucho, Fedra. Ok, perfecto. Es que a veces como que se corrompe el audio del Zoom un poquito y si le prendo y le apago el micrófono se corrige. Entonces, les pediría que si no vuelven a no escuchar, me avisen, por favor. Muy bien, entonces estábamos con que es importante entender que no es lo mismo un proceso que un departamento del organigrama. Estábamos explicando que si tomamos como ejemplo un proceso de importación, por decir, importación, ¿qué implica? Que yo compro algo en algún país extranjero y que hago ciertas actividades y me lo traigo a mi empresa aquí en México, ¿no? Entonces, tú podrías decir que ese proceso, pues es de aduanas, ¿verdad? Pero no es nada más de aduanas. ¿Quién lo va a comprar? Pues generalmente lo compra un comprador y el comprador normalmente pertenece al área de administración o de compras o de otra cosa. Pues ahí ya jugó un departamento en el proceso de importación. Luego, ¿quién se lo va a traer de Alemania, donde sea que lo hayas comprado? Pues ahí sí se lo va a traer a aduanas. Ya van 2 departamentos que participan en este proceso. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar los impuestos y todo eso? Pues administración o contabilidad o quien sea. Y ahí ya fueron 3 departamentos que participan en un solo proceso. Entonces, no es fácil a veces, pero es muy importante que tengamos claro que no es lo mismo un departamento que un proceso, ¿verdad? Ahora, cuando ya tenemos claro este concepto, vamos a pasar a hacer el inventario, por así decirlo, el inventario de los procesos que hay en mi empresa, ¿sí? Esto que están viendo aquí en pantalla es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente cada empresa tendrá el suyo dependiendo de su situación particular, pero esto que estamos viendo aquí, pues es básicamente un mapa de procesos donde nosotros empezamos, aquí yo tengo mis clientes. ¿Cuál es el primer proceso con el que yo atiendo a mis clientes? Ventas, ok. Esta es una empresa comercializadora, ¿no? Y luego ventas se comunica con los inventarios para ver si tengo el producto que necesito. Cuando recibo se da de alta en mi inventario, etcétera. Entonces, dependiendo de la empresa que ustedes tengan, es importante que hagamos este dibujo, este mapa, para entender cuáles son los procesos que hay y cómo se relacionan entre ellos. Y entonces a partir de ahí tú ya dices, bueno, mira, voy a hacer un procedimiento para compras, voy a poner indicadores para mi proceso de compras, voy a definir qué entrenamiento le necesito dar a las personas que lleven a cabo este proceso, etcétera. Y lo haces así para todos, ¿no? Entonces, este documento nos funciona como literalmente el GPS alrededor del cual vamos a estructurar toda nuestra organización. Y es muy importante tenerlo porque lo primero que tienes que hacer para dar estructura es visualizar a dónde quieres llegar. Y eso lo logras con tu mapa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe tener un proceso bien definido? Bueno, los procesos bien estructurados deben de tener 3 tipos de actividades adentro, ¿no? Una es lo que es la operación como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de coser, pues es el hilvanar, es el poner los botones, etcétera, ¿no? Otro de control e inspección, que es como, oye, voy a tener a alguien que cheque que los botones estén bien puestos, que los remaches no se estén zafando, cosas así. Y los de supervisión, o sea, ¿quién se va a asegurar de que todo eso se dé como debe ser, ¿no? Entonces, esos son 3 tipos de actividades que deben de existir en un proceso bien definido, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos
ubicados, cuáles son los procesos y sus actividades a grandes rasgos. Y digo, pueden ser a grandes rasgos o a super nivel de detalle, ya para de ahí irse un procedimiento, pero no podemos continuar dando estructura si no tenemos un organigrama. Y el organigrama es un punto sensible para las organizaciones. ¿Por qué? Fíjense, cuando ustedes definen quién tiene que hacer qué, pues se lo asignan a un puesto, ¿no? Oye, ¿quién tiene que coser los botones? Ah, pues la costurera. ¿Quién tiene que inspeccionar que los botones hayan quedado bien? Pues que el inspector de calidad o así. Y para eso, pues tendríamos que tener un organigrama. Sin embargo, pues para que hagas eso y definas procesos, tendrías que tenerle asignadas funciones de origen a un organigrama que no necesariamente te van a cuadrar a la hora que definas el proceso. Entonces es como un dilema de quién fue primero el huevo o la gallina. Y la respuesta es ni uno ni otro. Primero haces un organigrama a tu mejor entender y después, cuando ya definiste todos los procesos, lo actualizas para que refleje fielmente lo que dijiste en los procesos que mapeaste, porque siempre va a haber pequeñas diferencias. Ahora, esto de los organigramas también tiene una situación muy peculiar que se presenta en la gran mayoría de las pymes y en algunas empresas grandes que requieren mucha flexibilidad. Y es, ¿qué hago cuando mi empresa somos 10, de los cuales 5 son operativos y es más operativos, 7 son operativos y 3 son administrativos y son todólogos, ¿no? Entonces, a la hora que yo hago mi organigrama y quiero asignar responsabilidades en mis procedimientos, si yo lo hago con mi organigrama como está el día de hoy, les apuesto las llaves de mi carro que van a tener que reestructurar sus procesos a la vuelta de un año a lo mucho. ¿Por qué? Porque las empresas chiquitas, pues lo que quieren es crecer. Y cuando crecen, pues obviamente eso implica traer más gente. Y si no traen más gente y la anexan, por así decirlo, de manera estructurada, les pasa lo que vimos con la empresa de los yogurts, ¿sí? Ahora, entonces ustedes miran, bueno, ¿y cómo funciona esto para que no me pase lo mismo? Muy bien. Vamos a utilizar un concepto que yo le llamo rol versus puesto, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver un organigrama y que cada cuadrito del organigrama signifique una persona. Sin embargo, yo manejo los cuadritos del organigrama que pueden tener varias personas. O sea, perdón, una persona puede tener varios cuadritos del organigrama. O sea, son varios roles, son varios grupos de funciones. Y luego dicen, ¿y para qué quieres ese rollo? Bueno, muy fácil. Si nosotros tenemos claro dónde queremos llevar a la empresa en 5 años, podríamos también imaginarnos cuáles y cuántas personas tendríamos en esa organización en 5 años, por decir un periodo de tiempo. Y entonces yo puedo diseñar mi organigrama pensado ya para que me aguante para esos 5 años. Y a lo mejor yo voy a tener un comprador y voy a tener una persona de recursos humanos y voy a tener un chofer y que ahorita no los tengo. A lo mejor ahorita es la misma persona la que hace todo eso. Pero cuando yo traiga gente nueva, lo voy a poder delegar o cambiar mucho más fácil. Y ahorita les voy a explicar con estos monitos que tenemos aquí. Fíjense bien. Del lado izquierdo de su pantalla estamos hablando de puestos. Del lado derecho estamos hablando de roles. Entonces, escena 1. Tenemos una empresa que tiene 3 personas que se llaman, de título pues o de puesto, se llaman contadores, que son Mario, Juan y Horacio. Y entonces, pues Mario administra el presupuesto, calcula impuestos, contrata personal, capacita al personal y autoriza pólizas. Juan administra el presupuesto, calcula los impuestos, contrata al personal, pero no capacita a nadie y también autoriza pólizas. Digo, esto está muy sobresimplificado, ¿no? Pero para que agarre la idea. Y luego Horacio también hace todo esto, pero él no contrata. Pero todos se llaman contadores y si ustedes quisieran hacer una definición, una descripción de puesto del contador, pues estarían en problemas porque estas funciones no todas las hacen. Entonces, como si dijera, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero industrial y llevé 10 materias y acá Horacio también es ingeniero industrial, pero él nomás llevó 8. Pues entonces no podemos ser ingenieros industriales los dos porque tendríamos que tener las 10 todos para que califiquemos, ¿sí? Entonces, si se van a la pantalla del lado derecho, yo aquí tengo que Mario tiene 3 roles, ¿sí? El de contador, si se fijan todos los roles de contador tienen lo mismo. El de responsable de capacitación, que son los que capacitan a la gente, que lo tienen Mario y Horacio. Y el de recursos humanos, ¿sí? Para efectos prácticos, en la realidad no se nota absolutamente nada, todos siguen trabajando lo mismo igual aquí que acá, ¿sí?
La diferencia viene cuando traemos una cuarta persona, cuando aquí estos tres amigos ya no se la acaban y entonces hay que traer una persona más, ¿no? Y entonces aquí es donde se nota el beneficio de los roles. Si fuera con este esquema, pues Manuel entraría igual al reburujadero de que uno contrata así y el otro no. Y sin embargo, acá yo podría decir, ¿sabes qué? Por el volumen de estas funciones, pues yo ya quito todo lo de recursos humanos y se lo doy a este camarada nuevo y a estos los dejo nada más como contadores. Mis procedimientos estructurados por roles no se movieron absolutamente nada con esto. Sin embargo, con estos yo tendría que estarlos cambiando. Y se los digo porque lo he visto 1000 veces que la gente no los cambia porque te come la operación, te come la chamba y no alcanzas a estar modifique y modifique estas cosas. Y aparte, pues es un trabajo ingrato que no aporta valor. Entonces, si tú lo planeas de origen como una estructura por roles, te ahorra mucho trabajo y te permite desdoblar tu empresa de manera flexible y controlada, que es lo que queremos lograr. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros organigramas definidos, lo que vamos a hacer es asignar las actividades que ya habíamos detectado en los procesos anteriormente a cada uno de esos roles y nos los vamos a llevar a un documento que se puede llamar de la forma que ustedes quieran. Hay 1000 formas de llamarlos. Yo generalmente les llamo descripciones de puesto o de rol, que es básicamente donde viene el perfil de la persona que va a ocupar esa posición y las funciones que tiene. Obviamente, si son roles, pues habrá un perfil para cada rol. Ahora, en este caso, también hay un error bien común y la verdad muy divertido también, que sucede cuando las empresas quieren hacer descripciones de puesto. Y es que van y le preguntan a la persona, ¿qué haces? Y luego lo anotan y lo formalizan, ¿no? Y ahí es súper divertido porque hay gente de todo. Te topas gente con problemas de autoestima que necesita sentir que sus actividades son críticas y todos son los que definen las estrategias para lograr los resultados clave de la empresa. Así estilo LinkedIn. Y en la realidad son el auxiliar contable. Y hay otros que al revés, que quieren navegar de muertito y te dicen que lo que tienen que hacer es de mucho menos envergadura de lo que en realidad debería ser. También tenemos por ahí que hay gente que está haciendo cosas que no debería de estar haciendo y que también te las dice. O inclusive que hay cosas que nadie hace, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nosotros entrevistamos a la gente y con eso hacemos la descripción en lugar de analizar el proceso y de ahí traernos lo que debería hacer? Pues lo más probable es que estemos formalizando y echándole la bendición a las malas prácticas que tenemos en la empresa, porque eso no funciona de esa manera. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos nuestras descripciones de puesto de rol basándonos en lo que definimos de los procesos y no en las entrevistas que le hagamos a la gente. Esas solamente sirven para ver si se nos escapó por ahí algo relevante, pero no son la manera correcta de definir un puesto, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que nosotros ya definimos esto, hay que institucionalizarlo, hay que formalizarlo. Si nosotros nada más platicamos cómo queremos hacer las cosas o lo ponemos por ahí en un correo electrónico o en una minuta, pues no se va a conservar. Entonces, si nosotros queremos tener institucionalizado y formalizada la manera en que vamos a trabajar, tenemos que escribirla. ¿Y escribirla en qué? En procedimientos, en planes de calidad, en instructivos, en cualquier cantidad de tipos de documentos que se pueden hacer. ¿Por qué es importante que lo documentemos? Primero, porque nos ayuda a preservar ese conocimiento. Si está escrito, lo podemos recuperar luego. Segunda, porque es la manera de que nosotros podemos exigir que la gente haga las cosas porque ya se las dijimos por escrito y ya les comunicamos lo que tienen que hacer, o sea, ya no hay para dónde hacernos. Si tu documento está bien hecho, también te va a reducir el soporte. En lugar de que le tengas que explicar a la persona A o B qué tiene que hacer para solicitar una compra, pues se sabe, mi hijo, vaya y cheque su procedimiento legal y sígalo y ya no me estés preguntando. Te quita soporte porque la gente tiene un lugar donde ir a consultar y ya no te tiene que estar preguntando. Entonces, también puede ser una herramienta muy útil para capacitar a la gente. Entonces, escribir los procesos en documentos es un paso muy importante para que la estructura de la organización se dé. Obviamente también los procesos los debes escribir de manera correcta, no todos los procedimientos se crearon iguales. Y por alguna razón, la verdad es que hasta ahorita no, a mí como sí me gusta hacerlo, pues no lo comparto, pero la mayoría de la gente cuando le dices que tiene que hacer procedimientos, es como que
tengo que escribir el procedimiento a la empresa en general. Y entonces, ¿qué hacen? Déjame, me quito este barco y se lo paso a alguien más. Y ese alguien más tiende a ser un practicante. Más que los practicantes no saben documentar, el 99% de ellos no saben documentar y tampoco conocen a la empresa. Entonces, si tú los dejas a que escriban como Dios les da a entender, como muchas empresas lo hacen, pues tu resultado va a ser un ejercicio académico inútil que nunca vas a utilizar. Porque vas a llegar con los empleados y te van a decir, es que este chavito que no escribió, puso lo que él entendió, pero nosotros no lo hacemos así, nosotros lo hacemos así. Y eso automáticamente te vuelve tu documento letra muerta. Entonces hay que escribirlo y hay que escribirlo bien, si no, no va a funcionar. Luego viene otro punto muy importante y es que si ustedes no comunican a la gente lo que escribieron, o sea, cómo se debe trabajar en su empresa, pues entonces no lo van a saber porque nadie, por más que querramos y practiquemos, nunca vamos a lograr el nivel de brujería suficiente para nomás pensarlo y que se nos conecte, ¿no? Entonces, la capacitación es otro de los grandes ausentes en las pymes. Casi siempre cuando llego con una empresa que se quiere certificar y le pregunto, ¿cómo entrenas a las personas nuevas? Me responden el equivalente al famosísimo y generalizado entrenamiento de sombra. Para los que no saben qué es el entrenamiento de sombra, es muy fácil. A ver, llega la persona nueva, pégatele ahí a fulanito para que veas y te explique y a ver qué aprendes, ¿no? Y entonces fulanito, el que le tiene que enseñar al nuevo, pues depende de cómo esté con la empresa, puede que le den ganas de hacer las cosas bien y le explique todo. Puede ser que sin mala intención se le olviden y nomás le explique lo que se acordó. Puede ser que con dolo no le explique cosas claves para que el otro batalle y no lo sepa hacer. Puede ser que el fulanito tenga muy malas prácticas y entonces cuando entrena al otro, pues lo que estamos haciendo es perpetuar esas malas prácticas, ¿no? Entonces el entrenamiento de sombra, que tristemente es el más común, es de los peores. Entonces nosotros tendríamos que tener definido a través de nuestros procesos qué es lo que yo le voy a enseñar a una persona que venga para este rol o para este puesto. ¿Qué cosas yo le tengo que enseñar para asegurar que conoce todo lo que necesito? Porque la mayoría de las veces no lo hacen. Entonces, hay una relación muy importante entre los procesos de una organización y la capacitación y lo que la gente sabe, ¿no? ¿Qué tan competente es? Recordando que para que uno se considere competente debe de tener el conocimiento y la habilidad de llevar a cabo las cosas, ¿no? Entonces es como si tú me dijeras, bueno, Fedra leyó en internet cómo cambiar la llanta de su carro, o sea, tiene el conocimiento, pero luego a la hora que fue y quiso cambiarla, pues de plano no se le dio, pues entonces no tiene la habilidad, por ende no es competente. Entonces, si yo leí muchos libros y me siento muy cool, pero no lo puedo aplicar, pues no soy competente. Para que yo me considere competente en lo que sea, debo de tener conocimiento y habilidad. Si no, no funciona. Entonces, nosotros necesitamos tener gente competente en las organizaciones. Y para que sean competentes, debemos de ligar su entrenamiento a los procesos que definimos. Entonces, vamos a hacer una analogía del proceso de capacitación a un puesto nuevo de una empresa con una universidad o con una escuela. Entonces, si se fijan acá arriba, tenemos los procesos aquí y estos procesos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, las actividades, como ya platicamos hace rato. Y luego, cuando nosotros definimos los perfiles en las descripciones de puesto de rol, estamos diciendo quién lo va a hacer. Vamos a partir de que cada puesto de rol es como si fuera una carrera en la escuela, ¿no? Y a través de los procesos, yo voy a decir, a ver, por ejemplo, para este proceso tal, ¿qué es lo que necesito enseñarle a la persona? Porque por mucho que traigan de afuera, las personas nunca vienen así listas para que ya nomás las sueltes ahí. Voy a exagerar un poquito, vamos a hablar por decir, en una empresa que maquine, ¿no? Es una muy común. Traigo una persona que yo quiero que sea inspector y que a lo mejor trae prepa a lo mucho, ¿no? Y que yo recuerde, la mayoría de las prepas no te enseñan a interpretar planos como para que puedas inspeccionar un maquinado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cuando tú entras aquí con tu prepa, yo defino que para el proceso de inspección tú necesitas aprender a interpretar planos y yo te lo voy a enseñar. O te voy a enseñar cómo usar mi software fulanito, o te voy a enseñar cómo hacer cosas que siguen los procesos que yo marqué, porque tú de fuera no los vas a conocer y yo te los tengo que enseñar. Y entonces, una vez que sé qué perfil deben de traer de afuera y qué les debo de enseñar,
voy a hacer el equivalente de la tarjeta plan, por así decirlo, de la carrera, ¿no? Es decir, ¿a qué puesto le voy a enseñar qué competencias? Y voy a hacer mi listita, ¿no? Y se las voy a dar cuando entre. Si no hago esto y me voy con el entrenamiento de sombra, lo más probable es que mis procesos, como yo los definí, se vuelvan letra muerta en menos de 2 años cuando empieza a cambiar la gente. Entonces, esto es bien importante. Pues ya una vez que definí esto, se los doy, obviamente les hago su boleta para que quede evidencia y todo. Y entonces, hasta ese momento, los suelto a que hagan lo que yo quiero que hagan. No debo de poner una persona que no sabe lo que está haciendo en un puesto antes de haberlo entrenado. ¿Por qué? Pues porque podemos lograr lo que yo le llamo el efecto de elefante en cristalería, ¿no? Que no es muy recomendable. Entonces, es muy importante que los entrenemos antes de que esas personas entren a realizar sus funciones, ¿no? Y luego, pues la cerecita del pastel de este proceso de estructura es medir. Bien dicen por ahí que lo que no se mide no mejora. Entonces, yo tengo que saber si mis procesos están logrando lo que yo quiero. Y o sea, si recuerdan, en el primer paso dijimos que íbamos a poner grandes objetivos en mi planeación. Entonces, cada uno de mis procesos debería tener indicadores que estén ligados o que soporten esa meta que yo me puse, ¿no? Por ejemplo, aquí en este escenario hipotético, ¿no? El objetivo es incrementar un 25% las ventas al año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues este proceso tiene que tener un porcentaje de nuevos canales, de ventas generadas por nuevos canales de venta, ¿no? Y esto deben de tener más productos que vendan tanto. Y este debe tener tantas ventas mensuales por vendedor. Y son una serie de indicadores que si estos se cumplen, yo voy a lograr este otro. Por ende, voy a estar logrando lo que yo quería lograr, lograr con mi empresa, lo que dije en mi ejercicio de planeación. Entonces, es muy importante poner indicadores y también que esos indicadores sean medibles y realistas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, quiero subir un 15% mi participación de mercado, pues sí, se oye muy cool, así como si lo tuvieras haciendo en reuniones de empresarios, pero la gran mayoría de las pymes no tienen la manera de saber qué porcentaje de mercado tienen. Entonces, ¿cómo pones un indicador que dice que vas a subir tu porcentaje de mercado si no tienes manera de calcular cuál es? Digo, o sea, lo que la tuvieras es un indicador válido, pero si eres como la mayoría de las pymes que no tiene esa manera de hacerlo, pues entonces es un indicador que no sirve porque nunca lo vas a poder medir. Oye, quiero medir el impacto social de mis acciones de, no sé, de responsabilidad social. Ok. ¿Y cómo mides eso? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, todos los indicadores que nosotros pongamos, se les debe de poder definir una fórmula, así como en la escuela. Yo voy a tomar este número y lo voy a multiplicar por 25, lo voy a restar 3 y de ahí me va a resultar algo. O sea, debo tener de dónde voy a jalar datos y debo de poder poner una fórmula, ¿sí? Si no puedo poner una fórmula, quiere decir que probablemente mi indicador esté mal planteado, ¿no? Igual, las metas que yo le ponga a esos indicadores deben ser retadoras, pero factibles. Porque muchas veces los dueños, sobre todo, que queremos que nuestra empresa sea de excelencia, pero si ahorita no está en el nivel de excelencia, pues no podemos pasar de 0 a 100 en un momentito, ¿no? Entonces, si yo ando, por ejemplo, con un porcentaje de cumplimiento de pedidos, de entrega de pedidos a tiempo, por decir algo, ando en un 80% ahorita, pues no voy a poner un indicador que diga que el mes que entra y el resto del año lo voy a tener que traer al 100. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no lo logre, porque no tengo todavía implementado las acciones que me van a llevar a eso. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo pongo eso al 100 y que yo sé que no lo voy a lograr, y al siguiente mes efectivamente no lo logro y al otro mes no lo logro y no pasa nada, pues entonces la gente se acostumbra a que los indicadores y sus metas son elementos decorativos y les pierde el respeto. Entonces, ahora sí que como diría mi último jefe, si tú vas a enseñar los dientes, tienes que morder. Si vas a poner una meta es porque esa meta es factible y la vas a poder lograr, si no, mejor no la pongas porque nada más vas a vacunar a la gente y vas a hacer que le pierda el respeto al proceso. Entonces, bueno, cerrando esto, hablamos de que esto sería lo que tendríamos que hacer para estructurar. Pero ustedes me dirán, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo ya tengo la telaraña? Ya tristemente no hice esto a tiempo y ya estoy ahí. Bueno, pues ahí tenemos una metodología que es la que yo de cariño le digo la licuadora, dependiendo de qué tan a detalle te quieres ir. Si no lo quieres hacer tan a detalle, pues llamémosle una trituradora en lugar de una batidora. Pero lo que hacemos ahí es básicamente que con el ejercicio que mencionamos previamente de identificar nuestros procesos ideales y nuestro organigrama ideal,
Luego nos vamos a entrevistar a la gente y le preguntamos qué es lo que hace, con lujo de detalle. Les sugiero que si hacen esto, le avisen a la gente para qué lo están haciendo, porque la imaginación colectiva es impresionante y lo más común es que piensen que los van a correr y les puede generar problemitas ahí. Entonces, siempre expliquen claramente por qué lo están haciendo. Entonces, ya una vez que yo tengo las actividades que yo pienso que deberían de ser y veo las que tengo en la realidad, voy a poderlas separar en 3 categorías. Una, las actividades que necesito y que se están haciendo. Otras, las actividades que necesito y que nadie está haciendo. Y la última y la más triste son las actividades que no necesito y que alguien está haciendo, que obviamente tengo que quitar. Entonces yo hago mi análisis, empiezo a checar y después me voy a reacomodar. ¿Qué implica esta reacomodada? Bueno, que yo voy a alinear, como ya habíamos puesto en la estructura organizacional, y luego voy a cascar esa nueva estructura con las actividades que está haciendo cada quien. Vamos a suponer, por ejemplo, que, caso también que nunca se ve, vamos a suponer que yo tengo a Juan en compras. Y Juan hace todas las actividades de compras, pero también hace las negociaciones con los agentes aduanales en Estados Unidos, porque María, la de aduanas, no habla inglés y no puede hablar con ellos, entonces lo hace Juan. Evidentemente, esa es una función que no debería estar en compras. Entonces, lo que hago es que empiezo a reacomodar mis funciones y luego hay otras funciones que no se deberían hacer así y que se hacen. Por ejemplo, una vez me tocó un caso con vamos a llamarle un restaurante, ¿no? Que de su bodega le enviaban los insumos y cada vez que los recogían, alguien agarraba una libretita así, un cuaderno común y corriente y anotaba así a mano. 1 tomate, 2 cebollas, 3, no sé, pollos o lo que sea. Y pues es imaginar que se tardaba 3 siglos en recibir un pedido, ¿no? Cuando lo más simple del mundo es hacer un formato estilo taquero y nomás pone la cantidad. Entonces, esas son actividades que no se requieren, que se tienen que quitar porque son un desperdicio. Hay otras, o sea, todas las actividades que sean redundantes y copiar varias veces es una de las cosas más redundantes que existen en el mundo. Esas deben de irse. Entonces, lo que hacemos al final es una instrucción, vamos a llamarlo así, una lista de cosas de que, a ver, Juan va a seguir haciendo estas actividades, estas otras se las va a pasar a María y estas las va a dejar de hacer y estas nuevas las va a empezar a hacer. Fedra va a hacer estas otras se las va a pasar a Erika, va a dejar de hacer estas y estas nuevas las va a empezar a hacer. Y de esa manera vamos alineando a cada uno para que ya no tengamos la telaraña que vimos al principio, donde todo el mundo hacía de todo. O sea, aquí vamos a empezar a reasignar funciones. Y a veces también va a brincar que tenemos a las personas inadecuadas en los puestos, ¿no? En los roles. Porque también tristemente es muy común en las pymes que contratamos gente que no tiene las competencias requeridas, ¿no? Y no necesariamente es por el puesto como tal, sino porque la persona no sabe hacer las cosas. Porque así como hay gente que no tiene carrera que es buenísima, también hay gente que tiene maestría que no da una y les he visto de ambos casos, ¿no? Entonces, aquí el chiste es que la persona que tengamos ahí sea la persona competente y correcta para llevar a cabo esto. Entonces, una vez que nosotros terminamos este ejercicio, podemos ir gradualmente definiendo una estrategia para reasignar las funciones. No las van a reasignar a trancazo porque se les hace un caos, ¿no? Tienen que hacer un plan de trabajo para decir, a ver, primero tú le heredas a este y luego tú haces aquello y gradualmente las van reasignando. No las van a hacer así nomás todas de trancazo. Entonces, en resumidas cuentas, pues esta sería la estrategia a seguir cuando tu empresa ya tiene una telaraña presente, ¿no? Hay que reasignar las funciones para que se adapten al nuevo organigrama y quitar, cambiar, delegar, etcétera, dependiendo de cómo se haya identificado en este ejercicio. Entonces, básicamente con esto cerraría yo mi exposición en este momento y Erika tiene por ahí algunas preguntas para mí, yo sé. Bueno, pues muchas gracias, Fedra. Me recordaste a nuestros años mozos trabajando juntas. Yo tengo algo muy importante. Ay, no he prendido mi cámara, perdón. Yo tengo algo muy importante que creo que es básico para las pymes, porque muchas de nosotras como mujeres vamos empezando nuestro emprendimiento.
y estamos en este paso a ir creciendo. Entonces creo que estamos muy a tiempo de decir, no quiero tener esta telaraña, entonces empezar a estructurar desde un inicio. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, para que no se haga todo este desbarajuste, y el segundo, porque es más fácil trabajar en una empresa cuando ya se llega un empleado nuevo a la estructura que llevar a los empleados viejos a una estructura nueva. Eso es mucho más Y difícil. la segunda es que yo como jefe me doy cuenta, sé que existe una telaraña, sé que la empresa está mal, sé que tengo problemas de capacitación, de roles, de puestos, de que mis empleados hacen cosas, o porque no falta el empleado que es buenísimo y que lo pones en aduanas, en administración, en compras, no sé, lo pones a barrer. ¿Por qué? Porque es buenísimo. Y porque tú sabes, pero llega un punto en que lo colapsas. Justo por eso se te va. Exacto. Y luego te digo, y eres jefe y te das cuenta que estás mal, o no tú, sino tu empresa, tu organización está mal porque está conflictuada. Y dices, ok, voy a estructurar, pero cuando empieza el cambio, ese mismo jefe es quien hace el vicio de todo lo demás. Es el que Sí. fomenta el vicio. Y tú y yo lo hemos visto muchas veces. Más de las que me gustaría, pero sí. Sí. Sí, entonces, aparte de la estructura, qué consejo nos darías a nosotras como emprendedoras o como, digamos, como la persona que se da cuenta de esta telaraña, que sería el primer paso para decir, yo quiero estructurar mi empresa? Yo creo que uno muy importante es entender que los empleados son como los niños. Y ahora sí que siendo un grupo de mamás deben de tener muy claro que los niños no hacen lo que uno les dice, hacen qué, lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, independientemente de que digas lo que quieras, ellos van a hacer lo que ven que tú estás haciendo. Entonces, tú podrás pararte y decir que sí, vamos a hacer una empresa de excelencia y no sé qué, y tenemos que hacer las cosas así. Yo soy el primero que me la brinco, se lo va a brincar todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que veo, no lo que oigo. Entonces, la responsabilidad más grande de la dirección de cualquier empresa, y por eso les digo que cada organización es reflejo de su líder. Si una empresa es un desgorre, es que su líder es un desgorre. No hay de otra. O sea, todas las empresas que ustedes vean son un reflejo claro de la persona o el grupo de personas que las lidera. ¿Por qué? Porque esos son los que mandan el mensaje correcto o incorrecto. Entonces, si yo voy a decir que voy a hacer tal cosa, es porque la voy a cumplir. Como decía mi último jefe, si enseñas los dientes, los tienes que morder, y si no, mejor no los enseñes. Porque vacuno a la gente y les digo que está bien no hacer las cosas, porque yo soy la primera que me las brinco. Y me ha tocado, por ejemplo, ya que yo invito a algún director al Starbucks o a alguna parte, es que ya tiene problemas que lo tengo que regañar en privado. ¿Por qué? Porque si tú como director, por ejemplo, una clásica, ¿no? Quiero abarcar un montón de cosas como director. Y me acuerdo que a mí me tocaba mucho en las sesiones de ISO, que hay revisiones donde se asignan a la gente tareas y la gente la tiene que cumplir. Y pues cuando no la cumples, pues hay que regañarte porque no la cumpliste. Pero de repente hay por ahí directores o gerentes que son como muy aprensivos, o yo no sé cómo llamarle, que quieren hacer todo ellos, y obviamente no les alcanza el tiempo. Y entonces a la siguiente que tú llegas, a ver, pendientes de Erika. Erika es la jefa, y dijo que iba a hacer 25 cosas, y Fedra es su supervisor y dijo que iba a hacer 10. Y Fedra hizo 2 y Erika hizo 2. Y entonces, ¿con qué cara los regaño si tengo que empezar por regañar a Erika? Pues no puedo, ¿eh? Porque ya no hay calidad moral para regañarlos cuando yo soy el primero que no lo estoy haciendo. Entonces, es bien importante que tengamos claro que así como los niños, así funcionan los empleados. Hacen lo que ven que nosotros hacemos, y tenemos que tener mucho cuidado de que si dijimos que íbamos a hacer algo, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer aunque sea incómodo y aunque se pisemos callos, y si no, mejor ni lo muevan porque va a estar peor. Entonces, si de veras lo vamos a comprometer a hacerlo, es porque no hay vuelta atrás y hay que quemar la nave y hay que hacer las cosas como... Claro. ¡Au! Sí.
¡Auch! No quiero hablar, eso me dolió, Fedra. Oigan, yo estoy aquí tras bambalinas, pero poniendo atención y de verdad es que eso me dolió, pero Ok, también de sorry. pronto, sí, o sea, ya me descalabraste, Fedra, ¿eh? Yo quiero compartir, complementando lo que acabas de decir, ¿no? Ujú. Haz lo que dices que harás, hazlo cuando dices que lo harás y hazlo bien desde la primera vez. Pero ¿cómo diantres? O sea, ¿cómo diantres le hacemos para hacerlo bien desde la primera vez? Digo, me queda claro, de pronto cuando estás empezando una empresa, desde mi experiencia, lo más difícil ha sido delegar, ¿no? O sea, ha sido este tema de, está bien, se lo confío, le voy a explicar, lo voy a escribir, aquí está lo que tienes que hacer. Me queda claro que la clave es el seguimiento, te lo digo porque todo esto que te estoy diciendo es a raíz de varias experiencias gratas y no gratas, ¿verdad? Pero se lo escribes, se lo dices como niño, o sea, eso es nuevo para mí, que son como niños los colaboradores, y le damos seguimiento. Digo, niños en el sentido de que imitan, ¿no? No de que sean Sí, inmaduros. claro. No, y también, o sea, también hablamos de niños porque pues hay que tener comunicación asertiva, ¿no? Y la comunicación asertiva es asegurarnos que entendió el mensaje que nosotros que quisimos darle, ¿no? Pero de pronto se vuelve súper complicado, digo, como emprendedor, como empresa pyme, como cualquiera de estos temas, y quiero que lo compartas, Fedra, con las mamis que nos están escuchando. ¿Qué tan importante es delegar, pero cómo hacerlo correctamente bien desde el día uno? ¿Por qué? Porque es muy cierto y desde mi experiencia es muy complicado. Ahorita estamos en el proceso de hacer una reingeniería precisamente de este tema, ¿no? Pero así tengas 1, 2, 3 o 1000 colaboradores, que desde el inicio tengas esto en regla. ¿Cómo lo harías o qué sería el consejo? No sé si ya sea algo de lo que compartiste aquí, de lo que te preguntó Erika. O sea, un tip así como básico, lo que tienes que hacer al momento, si ahorita ya estás emprendiendo, mira, por ejemplo, está aquí Arlene, que tiene un negocio de decoración de globos, entre otras cosas. Cristi tiene hay una escuela para, se me fue, de apoyo académico, escuela, guardería, y Beth tiene una escuela de programación, Judith pues es abogada, y Nadia tiene es dentista. Ando un poco torpe el día de hoy, ¿eh? Entonces, me queda claro que ellas, digo, tienen años de experiencia, ya han ido mejorando muchas cosas, pero me gustaría que no se terminara esta charla sin que tú les dieras el punto clave, además de toda la valiosa información que nos has dado, para iniciar, o sea, el que evitar que se convierta en una telaraña su negocio. Yo creo que algunas ya están viendo ahí si se está convirtiendo o no, pero ¿qué les recomendarías? Punto, ya no hablo. Las personas no aprendemos inmediatamente, nadie. Acá, por ejemplo, Erika no me dejará mentir que hay procesos de ISO como control de documentos que requieren como 25 explicaciones. y hay que dar las N que sean necesarias para que vuele. Pero hay que considerar que todas las personas tenemos una curva de aprendizaje. Entonces, yo no debo soltarle a alguien un proceso hasta que ya completó su curva de aprendizaje, porque es muy probable que durante ese periodo se equivoque. Ahí es donde yo tengo que estar cerca y asegurarme de que lo haga. Por ejemplo, yo he aprendido que la gente, cuando tú le explicas algo así, de que las pones en una junta y les explicas, la gran mayoría de las veces entra por aquí y sale por allá. Entonces, lo que yo, Fedra, hago en particular cuando quiero que amarre un proceso es que me siento contigo una vez o 2 veces o 3, o depende del proceso, hay veces que son más, y lo hago junto contigo, ¿sí? A ver, mira, aquí le movemos, aquí esto, y aquí tal, y aquí le picas, y acá le pones, y acá tal. Ok. Y después de eso, ahora hazlo tú solo y yo te veo cómo lo estás haciendo. Te dejo y yo aquí estoy como Winnie Pooh viéndote, te veo y entonces empiezo hasta que yo ya vi que lo está haciendo bien, porque una cosa es que me diga que entendió y otra que de veras haya entendido. Entonces, eso obviamente no es rápido, pero dependiendo del tipo de proceso, usualmente es la mejor manera
de que te funcione a largo plazo, que tú te asegures, primero que lo hiciste varias veces con la persona y lo vio, y luego que ella se sentó y lo hizo, y es a todos los niveles, ¿eh? Y lo ves con ellos, y a ver, ahora tú solito, y ahora haz y yo te veo. Y hasta que yo ya me siento cómoda, entonces lo suelto. Y te digo porque hay procesos de ISO que a mí me pasa mucho eso, como ese que se estaba riendo ahorita Erika, el de control de documentos. Por alguna razón la gente batalla mucho para agarrarle la onda al principio. Y yo tengo que sentarme varias veces a explicarlo y varias veces hacerlo con ellos hasta que ya agarran un rumbo y ya lo hacen solitos. Entonces, el primer error sería considerar que yo te expliqué una vez y con eso entendiste, porque la mayoría de las veces no es así. Entonces, hay que ir vigilando, dependiendo de qué tan crítico sea el proceso, hay que ir vigilando a la gente en su curva. Y también hay que ir explicándole en los términos en que esa persona entienda mejor. Por ejemplo, para mí fue una lección de vida, y discúlpenme las palabras que voy a usar, que hace tiempo me tocó trabajar, hace muchos años me tocó trabajar en una empresa que hace embutidos, y la persona que estaba a cargo de capacitación tenía una presentación acá bien nice, que la integración vertical y no sé qué tantos rollos acá para los operadores. Pues claro que entraban y todos con cara de ¿qué diantres me estás diciendo? No. Ok. Y luego, después entró, veo a uno de los supervisores que le explica a una persona cómo utilizar una cuchilla con la que le quitas el empaque ese que usan para embutir las salchichas, ¿no? Y entonces le explica y le dice, mira, es que esta madre la tienes que poner así porque si te pasas, se friega y si no te pasas, no jala y si no sé qué, y en unos términos peores de los que te estoy diciendo, y a la persona le quedó claro como el agua y no se equivocó. Y no porque les diga que utilicen malas palabras, sino porque a las personas hay que hablarles en el lenguaje al que están acostumbrados, ni muy abajo ni muy arriba. Si nos queremos ver muy elegantes y hacemos un curso muy nice con palabras muy nice, y la persona no está acostumbrada a eso, no lo comprende, pues entonces estará muy nice, pero no va a servir de nada. Entonces, otro punto bien importante es hacer la capacitación acorde al nivel de la persona que se la estamos dando. Porque a veces pensamos que entre más elegante se oiga y entre más nice y mejor. Y se los digo porque yo siempre he sido bien poco ortodoxa para los cursos y Erika no me dejará mentir. Me funcionan mucho mejor que si fuera así muy propia de estilo universidad, ¿no? No quisiera interrumpirte, pero me cuesta mucho trabajo el que no me puedan ver. Pero antes de que se me vaya la pregunta, no sé si sea muy básica, muy tonta, no sé, pero dicen que no hay peor pregunta que la que no se No hay hace. preguntas tontas y me hizo acordarme de algunas, pero me las voy a reservar. ¿Cuándo consideras o hasta qué punto consideras que es la curva de aprendizaje para cada persona o para cada puesto? O sea, por ejemplo, ¿cómo determinar esa curva de aprendizaje de acuerdo al perfil? Te pongo un ejemplo. Tengo una colaboradora a la que quiero mucho y la tuve que cambiar de puesto porque es que te lo he explicado 1000 veces y 1000 veces te lo he explicado y me he quedado aquí para asegurarme, bla, 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 ¿no? Todo lo que acabamos de escuchar, pero pues no, o sea, definitivamente no estaba en ese puesto. Pero ahora con lo que me dices y bueno, con lo que nos platicas, o sea, ¿cómo saber cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cómo determinar o cómo plasmar en el perfil o en el proceso que una persona o cuántas veces, con cuántas repeticiones va a lograr cada proceso? ¿Sí me explico? No es tan fácil, ¿eh? O sea, no te podría decir una receta para que tú calcularas eso porque depende de las personas y depende del proceso. Hay procesos que son muy complejos y hay procesos que son muy facilitos, ¿no? Pero lo que tú me dices de tu colaboradora, perdón, que ya le explicaste 1000 veces y no, yo te haría una pregunta. Cuando tú definiste que ibas a tener una colaboradora, ¿te pusiste a pensar cuál era el perfil que debería de tener para que pudiera hacer ese trabajo que tú querías? Sí, y con indicadores y todo, pero por eso a mí se me O sea, hace no bien es un problema de complicado. perfil. No es bueno, ahorita ya no, la cambié de puesto, ¿no? En ese momento sí, pero por eso a mí como cuando estoy haciendo un proceso, un perfil, una descripción, digo, el proceso y el perfil es diferente, ¿no? Pero se me hace bien complicado porque yo, digo, no sé si a todas les pasa, yo, por ejemplo, soy una persona que aprende muy rápido, pero me queda claro que soy yo. Entonces, llevarlo a diferentes, o sea, en diferentes áreas o diferentes puestos, no sé si exista, digo, me queda claro que no hay con una formulita, pero si tú tienes
alguna idea de que nos puedas compartir para determinada actividad, sacar una curva de aprendizaje, o si existe o si no existe, o sea, en cada puesto o en algún área o en algún proceso en general, una curva de aprendizaje de acuerdo al tipo de persona o al tipo de actividad, etcétera, etcétera. No No sé si que yo estoy siendo sepa. clara. Sí te entiendo tu pregunta, pero que yo sepa no hay así algo predefinido en tiempos, al menos que yo lo conozca, no. Pero mira, una de las cosas que a lo mejor también pueden ayudar en eso, y como decíamos antes de que empezáramos la reunión, no solo es el perfil de la persona, sino la personalidad, valga la redundancia, de la persona. Por ejemplo, yo he notado que para los roles de controlador de documentos en ISO, es rarísimo, por no decir nunca pasa, que haya un controlador de documentos hombre. Ok. ¿Por qué crees que no hay un controlador de documentos hombre? Por el tipo, por el perfil del puesto, ¿no? Que tiene que ser organizado, paciente o, ¿sí? Porque los hombres tienden a ser más desorganizados. O sea, tienen menos atención al detalle casi siempre que las mujeres y batallan más. No te Con voy a todo decir el que todos son respeto que iguales, se merecen nuestros escuchas hombres. pero en general. Ahora, también, por ejemplo, ¿por qué no ves muchas mujeres traileras? Porque el perfil es para los hombres, porque son como más vale gorro en ciertos sentidos, ¿no? No, también Con- porque las mujeres batallamos más, o sea, la gran mayoría de las mujeres, si yo me incluyo como ejemplo número uno, nuestra percepción del espacio es diferente a los hombres y batallamos más Ok. para maniobrar, o sea, cada persona tiene características distintas. Entonces, hay una persona que será, a lo mejor a los hombres va súper bien con los trailers porque tienen una percepción del espacio muy diferente y generalmente mejor que las mujeres, y no les va bien como controlador de documentos porque su atención al detalle minúsculo generalmente no es tanta. Entonces, si nosotros queremos poner a una mujer de, digo exagerándolo, ¿no? Queremos poner a una mujer de trailera o a un hombre de controlador de documentos, pues a lo mejor estamos forzando algo que no va a ser. Entonces Ok, viene desde un inicio de ver las características de esa persona y ahí es donde a lo mejor lo que te puede ayudar son los perfiles psicométricos. ok. Entonces, Entonces, digamos que partimos del perfil del puesto. una cosa es lo que yo sé hacer, ¿sí? Pero Sí, también mi personalidad es diferente, ¿no? O sea, hay personalidades que van para algo y hay otras que no. Por ejemplo, yo nunca podría ser, con todo respeto para los contadores, pero yo no podría ser contador. Soy demasiado desesperada y necesito hacer, o sea, no soy así, no puedo. O sea, si tú me quisieras poner a mí de contador, te lo juro que no iba a dar una. Pero pues a los contadores les gusta y se les da bien, ¿verdad? Pero a mí, Pedra, no. Entonces, ahí es donde empezamos a tener ya las características particulares de alguien. ¿Y cómo medio te das cuenta? Porque tampoco son infalibles, pues con los estudios psicométricos te pueden ayudar a entender a ese tipo de personas. Entonces, por ejemplo, yo una vez dije, bueno, quiero contratar a alguien que me ayude a mí. Y yo soy bien picky también con las personas que me ayudan a mí. Y yo quiero a alguien que sea así, 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 y que se maneje como yo y tal cual. Y dije, bueno, pues entonces voy a ver qué perfil psicológico tengo yo, perfil psicométrico, perdón, el psicológico no se los voy a compartir, el psicométrico, el psicométrico, qué perfil psicométrico tengo, y pues voy a buscar a alguien que tenga el mismo, ¿no? Digo, me medio funcionó, no te voy a decir que me funcionó al 100, pero te ayuda a entender las características de personas. Y hay personas que son muy buenas para hablar con la gente, para socializar. Hay personas que son buenas para definir procesos, para definir sistemas. Hay personas que son, o sea, cada quien según su tipo, ¿no? Entonces, el conocer el tipo de esas personas te puede ayudar a no ponerlas en el lugar incorrecto. Entonces, si tú pones a alguien que excelente. tiene perfil de diseñador, pues, o de gente que elabora cosas nuevas, y lo pones a operar algo bien rutinario, pues te va a tronar. Claro, me Entonces, la yo va a te rayar. sugeriría que exploraras esas. Hay unos en línea buenísimos. Hay uno en particular que se llama 16 Personalities, que me gusta mucho, así escrito con número 16 Personalities. Ese está muy padre y usa el de Meyer-Briggs. Ya te Hay, lo apunté, ya. hay muchos. Digo, ese me gusta porque está como muy padre la página. Pero la verdad es que inclusive el otro día estaba leyendo un libro donde ya hay software que tú puedes comprar, donde lo pones en LinkedIn y en la página web y te dice el perfil psicológico de las personas basadas en su perfil de LinkedIn, que eso como herramienta de ventas es fregón. Wow, excelente. Pues después nos pasas el dato para ese software. Nosotros para reclutamiento tenemos otros, pero ese es otro tema.
El software se llama Crystal Nose, con K, Crystal Nose. Excelente. Y pues bueno, están todavía Arlene, Cristi y Nadia dentro del foro, y en Facebook hay varios participantes, pero no sé, me gustaría antes de terminar, Cristi, Nadia o Arlene, si tienen alguna pregunta, que la hagan, y si no, pues ya concluir la presentación. Te agradezco muchísimo, Fedra. Vamos a dar nada más unos segundos para ver si existen preguntas, pero yo creo que como cada jueves nos quedamos con... Mira, aquí está. Arlene, déjame, te abro micrófono. Permitir hablar. ¿Listo, Arlene? ¿Puedes hablar? ¿Ya me escuchan? Hola, Arlene. Sí, ya te Hola. escucho. Sí, aquí, perfecto. No, pues yo solamente quiero agradecer, la verdad es que creo que por desgracia yo sí tengo una telaraña ya en mi negocio, y muy profunda, pero me gustó mucho la plática, no, anoté aquí todos los puntos, porque la verdad creo que sí me va a servir muchísimo en mi estructura. Con la pregunta que hizo Jackie me llamó muchísimo la atención. Yo la verdad no sabía que también podíamos sacar lo del perfil, como dice Jackie, busco a alguien que se parezca a mí. Tu perfil psicométrico y ponle todos a ver quién se parece. Exacto, entonces, pues no, yo solamente quiero agradecer, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy claro todo lo que se tenía que hacer. Voy a empezar pues con pasos chiquitos. La verdad es que ya tenía como que alguien asignado, está creciendo mi negocio, ya tenía alguien asignado en contabilidad, otro yo soy la de diseño, hay otra persona en materiales, etcétera, pero la verdad es que al último terminábamos haciendo todos todo. Entonces, creo que eso mismo, que todos terminábamos haciendo todo, hacía que se perdiera un buen manejo y una buena realización a veces de mis eventos. Entonces, porque ya tenía las manos de todos, en todos los sentidos. Responsabilidad. Cuando todos entramos a todo, nadie es responsable de nada. Exactamente, y por ejemplo en mi caso, lo que pasa es que yo empecé a hacer que mi negocio creciera cuando me embaracé, porque busqué poder tener quienes se encargaran cuando yo no podría ir a montar, pero al final de cuentas, como estaba la telaraña, llegaba el momento del evento y una de las ocasiones yo estaba en el hospital porque traía un dolor muy fuerte de mi vesícula, y me estaban marcando al hospital porque nadie se hacía responsable de que aún no llegamos al evento, es que se le hizo tarde también a fulanita, es que su tanita no llegó a poner los globos a tiempo, permíteme. Entonces, o sea, al grado de que yo me salí a resolverlo. Entonces, ándale. Entonces, permíteme, creo que 80-66. Entonces creo yo que sí, esto, pues esto de lo de la telaraña, la verdad, yo desconocía, yo decía, es que yo ya tengo a alguien que ya contraté para que llevara esto, otra persona que ya contraté para aquello, pero al final de cuentas, pues nada, no me servía de nada porque ni yo misma capacité lo que yo no sabía que se tenía que hacer aparte. O sea, por ejemplo, ahorita con lo que decían bueno, en ventas, o sea, sí, o sea, te voy a tener una persona que soy yo soy la dedicada a las ventas de los eventos, ¿no? Pero si la persona que va a llevar a cabo mis diseños, la que va a ir a comprar los productos, etcétera, o sea, se tiene que hacer responsable de eso en su totalidad, no con que, ay, me faltó esto porque no le entendía tu dibujito. O sea, entonces, sí, creo yo que sí estuvo muy bien explicado. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y si quieres ver más detalle, también puedes checar en mi página mis libros y todo eso, que algunos hablan de eso. Perfecto. No, pues gracias. No sé si pueden apagar. Aquí ya voy a silenciar porque ya está la niña aquí hablando también. Ok. No sería un foro de mamás sin los niños, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Erika, porque ya te quité mucho tiempo. No te preocupes.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Fedra. Como siempre, ha sido un gusto compartir este foro contigo. Y pues que más con mujeres que tienen esta visión y esta hambre de crecer. Y pues yo creo que tú eres la adecuada para llevarnos en ese camino. Entonces, pues muchas gracias. Les agradezco a todos, Jackie, también a ti por darme la oportunidad de organizar estos eventos junto contigo. Y pues, buenas noches. Que descansen. Gracias a todas. Buenas noches. Que descansen. Gracias, un placer. Nos vemos. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Bye.